Vamos a dar inicio a la segunda parte, al módulo final, módulo que refiere a diseños y propuestas al rol docente, formación docente y profesionalización. Y estamos invitando ya a los panelistas a integrarse a la mesa por orden alfabético. Voy mencionando su currículum mientras los invito a pasar a la mesa. El doctor Pablo da Silveira. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, institución en la que también se desempeñó como investigador. Actualmente es profesor de Filosofía Política y director del Programa de Gobierno de la Educación en la Universidad Católica del Uruguay, donde se desempeñó como vicerrector académico, integró el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada. Su producción bibliográfica incluye artículos y libros publicados en Europa y América. También estamos invitando a la doctora Denise Bayan, doctora en Educación de la Universidad de Quebec, Montreal, y magíster en Planeamiento y Gestión Educativa de la Universidad de Ginebra. Es profesora universitaria, asesora de organismos internacionales, investigadora y autora de artículos y libros sobre la profesión docente, la reforma y la innovación educativa. Es presidente, a su vez, del Comité Científico del Observatorio Internacional de la Profesión Docente de la Universidad de Barcelona, y actualmente dirige el Instituto de Educación y el Programa de Doctorado en Educación de la Universidad ORT. También estamos invitando a Patricia Viera, doctora en Educación, con énfasis en Políticas Educativas por la Universidad de la Empresa Uruguay, magíster en Educación por la Universidad ORT, licenciada en Ciencias de Educación por la Universidad Católica del Uruguay y maestra de Educación Primaria. Docente en actividad, fue coordinadora pedagógica y ha participado en programas de reinserción educativa, investigadora y autora de diversos artículos que abordan problemas educativos referidos a las relaciones entre políticas educativas nacionales y culturas institucionales locales. Finalmente, el cuarto panelista es el profesor Ricardo Vilaró, a quien invitamos a pasar adelante. Profesor de matemática, se desempeñó como profesor de enseñanza media de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y de formación docente. Fue inspector de matemática de enseñanza secundaria y coordinador del Programa para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática en ANEP. Autor de varios libros, artículos y trabajos sobre educación y educación matemática. Para moderar el panel que está integrado, estamos invitando a la doctora Beatriz Macedo, doctora en Educación Científica por la Universidad de París, magíster en Didáctica y profesora de Química por el Instituto Artigas. Ha realizado formación de posgrado y especializaciones en Planeamiento, Investigación y Gestión Educativa. Fue integrante del Consejo Directivo Central de ANEP y trabajó para la UNESCO París. Actualmente es coordinadora del Programa para la Elaboración de Políticas Educativas en el Uruguay y de Naciones Unidas y el Gobierno uruguayo. Le damos la palabra a la moderadora. La mecánica es la misma. Los panelistas tendrán aproximadamente 15 minutos de exposición cada uno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todas y para todos. Primero que nada, agradecer a las cámaras por haberme permitido compartir con todos ustedes esta mañana. Y también decir que es muy grato compartir y ver esta sala llena, es decir, todos preocupados, todos unidos en una preocupación común, que es cómo mejorar la calidad de la educación de nuestro país. También me complace mucho coordinar esta mesa de colegas, de amigos, que ya fueron presentados, así que no los tengo que presentar. Así que solamente le voy a dar la palabra a Pablo, o al doctor Pablo da Silveira, porque Gustavo de Armas fue muy formal, así que yo voy a seguir también el formalismo para que exponga 15 minutos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a las cámaras no solo por la invitación, sino por haber tenido la iniciativa de organizar esta actividad. Y conociendo el rigor habitual de Beatriz, sé que no nos va a perdonar con el tiempo, así que voy a meterme directamente en materia. El tema es formación docente, y no hay duda de que la formación docente el tema es la profesión docente. Y no hay duda de que la profesión docente es el factor clave del funcionamiento de cualquier sistema educativo. Lo decía el ministro hoy al iniciar esta actividad.
Y lo dicen incluso gente afuera de los sistemas educativos. Hay un famoso informe que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es el informe McKinsey, en donde una consultora internacional, utilizando su metodología, estudió los sistemas educativos del mundo, estudió la literatura que se está produciendo en materia educativa, produjo un informe breve, contundente y sumamente interesante, y una de las conclusiones del informe McKinsey es: el factor docente es el factor determinante para en donde se juega el partido por la calidad de la educación. Solo que cuando escuchamos eso, con cierta frecuencia tendemos a pensar en un docente aislado frente a su grupo específico de alumnos. Y la verdad es que cuando el informe McKinsey u otros especialistas hablan del tema, no están pensando en eso. Están pensando en un paquete que abarca tanto la formación como las condiciones de ejercicio de la profesión docente, y no están pensando en docentes aislados, sino en docentes trabajando en equipo, porque una de las cosas que está muy clara hoy es que la docencia de calidad no se consigue en el aislamiento, la docencia de calidad se consigue trabajando en equipo. Este es un tema en el que lamentablemente estamos mal. De todas maneras, no voy a utilizar este tiempo para resumir diagnósticos. Todos más o menos conocemos esos diagnósticos, todos sabemos en qué estamos mal. El Uruguay está hiper, súper, recontra diagnosticado. Lo que precisamos son propuestas, ideas para salir adelante, y quiero entonces concentrarme en eso. Una buena política de cara al factor docente tiene que tener, a mi juicio, 3 grandes capítulos, o tiene que responder a 3 grandes desafíos. El primero es cómo reclutar mejor, cómo conseguir que una proporción importante de los mejores estudiantes de un país opten por la formación docente en lugar de preferir otras alternativas. Y este es un tema en el que estamos muy mal. Hay estudios, por ejemplo, hechos por Tabaré Fernández en la Universidad de la República, que muestran que el reclutamiento, tanto en cantidad como en calidad, tiene problemas serios. En cantidad tiene problemas extremadamente serios. No sé si ustedes lo saben, pero se ha reducido la cantidad de estudiantes de formación docente en algunas áreas, y tenemos además un problema también de calidad en el punto de partida que merecería ser atendido. Ese es el primer problema, cómo reclutar bien. El segundo problema es cómo formar bien a los que entraron. Por supuesto, a todos los que entraron, a los mejores candidatos y a los no tan buenos, para que todos en el punto de salida estén en condiciones de desempeñarse adecuadamente en la función docente. Y el tercero es cómo retener y estimular a lo largo de toda una vida profesional a la gente que optó por la formación docente, donde también tenemos problemas, porque muchos estudios muestran que un porcentaje de los que terminan formación docente, que a su vez son un pequeño porcentaje de los que empezaron, nunca van a estar en un aula, van a dedicarse a otras cosas. Que otro porcentaje importante combina la formación docente, la actividad docente con otra clase de actividades profesionales. Y que muchos abandonan la actividad docente mucho antes del fin de su vida activa. Entonces, ¿cómo conseguir que esa gente en la que la sociedad invirtió para que se convirtieran en docentes de calidad, efectivamente se dediquen a la tarea docente y lo hagan a lo largo de un periodo prolongado, manteniendo niveles de calidad importantes? Es el tercer desafío. Por supuesto, y Renato temprano y muchos otros lo han dicho, insistían en la importancia de la visión sistémica de esto. Estas 3 cosas están muy relacionadas. Uno no consigue mejorar el reclutamiento en cantidad y en calidad si no tiene una buena formación que ofrecer. Pero no alcanza una buena formación para ofrecer, porque si uno tiene muy buenos programas de formación docente y después las condiciones de ejercicio son muy malas, el negocio que le está ofreciendo uno a la gente es: vení, pasá 4 años bomba en un muy buen centro de formación docente y después sufrí el resto de tu vida hasta el día que te jubiles. Es una invitación muy poco atractiva. Entonces, si realmente queremos mejorar el reclutamiento
en calidad y en cantidad, tenemos al mismo tiempo que mejorar la formación y mejorar las condiciones de ejercicio. El tema de la formación docente está en crisis en Uruguay, está en crisis por cantidad de interesados, por cantidad de egresados y muy especialmente por calidad. Y tenemos que encontrarle soluciones como país. Hay un proyecto de ley que está trancado en el Parlamento para la creación de una universidad dedicada a la formación docente. Mi opinión personal es que es un mal proyecto y que lo mejor que puede pasar es que se generen nuevas mayorías parlamentarias a fin de este año y que el tema se vuelva a discutir. Deberíamos tener la discusión estratégica que no tuvimos, porque este proyecto entró como por la ventana, así sin generarse una discusión amplia al respecto. Deberíamos tener la discusión que no tuvimos acerca de cómo organizar la formación docente. Aquí hay muchos temas muy importantes y que merecen debate. Por ejemplo, en el mundo hay una discusión muy grande acerca de si las universidades pedagógicas son una buena idea o no. Acá el proyecto asume que la cosa tiene que ser una universidad pedagógica. Bueno, hay mucha gente que es muy crítica respecto de las universidades pedagógicas y la verdad es que la experiencia en América Latina no es buena. Las universidades pedagógicas suelen, en América Latina especialmente, suelen tener problemas de prestigio por comparación al resto del sistema universitario. Tienden a ser percibidas por la sociedad, por los estudiantes que las eligen, por los docentes universitarios, como universidades de segunda. No tan buenas, no de tanto nivel como las universidades tradicionales. Y tienen problemas de endogamia. Reproducen un problema que nosotros ya tenemos y es que son los mismos girando permanentemente en torno a lo mismo, mientras el resto de la realidad corre por otro lado. Por eso hay mucha gente que dice, no hay que formar universidades pedagógicas. Lo que hay que hacer es que la carrera docente sea una carrera más dentro de universidades comunes. Y que los estudiantes de formación docente, en primer lugar, estén en contacto con estudiantes de otras carreras para salir de la endogamia, para tener un mundo más amplio. Y en segundo lugar, tengan la posibilidad de completar su formación docente con otra clase de formación. En Uruguay tenemos algunas experiencias de ese tipo que deberíamos, a mi juicio, profundizar y sobre todo evaluar por qué no han funcionado tan bien como deberían. Por ejemplo, las licenciaturas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Desde hace años, cuando uno hace una licenciatura en Historia, en Letras, en Filosofía, en la Facultad de Humanidades, puede optar entre una orientación investigación o una orientación pedagógica. Y en teoría eso habilitaría a la persona y la pondría en las mismas condiciones que un egresado del IPA para dar clases de literatura, de historia o de lo que sea. Bueno, por razones en las que no hay tiempo para abundar, eso no ha funcionado bien. Pero nunca nos dimos como sociedad la discusión, antes de que este proyecto de ley entrara como por un tubo, acerca de si es buena idea tener una universidad pedagógica. Simplemente como titular, yo soy ferviente defensor de la idea de que la formación docente tenga rango universitario. Cumplidas ciertas condiciones, creo que es muy bueno, creo que le hace mucho bien a la profesión, creo que le hace mucho bien a las perspectivas de desarrollo personal de los propios docentes, pero no creo que una universidad pedagógica sea la mejor solución. Bueno, me parece que tenemos, esto simplemente se los cuento porque estoy hablando yo, pero creo que como sociedad nos debemos una discusión acerca de cuál es la mejor estrategia para fortalecer la formación docente. Luego, tenemos que cambiarlo casi todo en el terreno del ejercicio profesional. Tenemos que conseguir, como se dice tantas veces, dignificar la profesión docente. Pero una profesión no se dignifica simplemente porque todos nos pongamos a pensar intensamente en qué importante es ser docente. Se dignifica con hechos. Se dignifica creando condiciones que hagan que realmente sea atractiva la tarea docente. Eso en parte es una cuestión económica. Por cierto, si los docentes están muy mal remunerados, es muy difícil que la profesión sea atractiva y en ese sentido todo esfuerzo que pueda hacerse en la dirección de mejorar las remuneraciones docentes es parte de la solución que necesitamos. Pero además hace falta cambiar las condiciones de ejercicio. Fíjense, hemos hecho en los últimos años una evolución muy rara. A los docentes se les ha dado
muchas oportunidades de participar y de hablar en el Congreso Educativo, en los consejos deliberativos de las instituciones, etcétera, pero seguimos sin darles la posibilidad de trabajar con autonomía y con responsabilidad y con capacidad de decisión en aquello que eligieron, que es el diseño de estrategias de enseñanza que conduzcan a aprendizajes exitosos. Tenemos todo un sistema de distribución de puestos de trabajo, de elección de horas, de organización del sistema de inspecciones, que va en contra de lo que dicen todos los expertos en el mundo acerca de cuándo los docentes consiguen hacer un buen trabajo. Y vuelvo al principio, hace falta pensar a la docencia como un trabajo de equipo. Bueno, las reglas de nuestro sistema atentan sistemáticamente contra eso. Dos breves ejemplos. El sistema de evaluación de los docentes de secundaria incluye el grueso que es la antigüedad y luego una parte en donde se evalúa la calidad de las prestaciones de ese docente, y ahí influyen dos cosas. La opinión del director, que teóricamente lo ve todos los días, y la opinión del inspector, que con suerte lo ve una vez por año. Bueno, en la ponderación de la evaluación, la opinión que más importa es la del inspector. O sea, las propias reglas hacen que el vínculo entre los docentes y el director, que se supone que es el que está al frente de ese equipo y que debería ser el responsable de los resultados a los que llega ese equipo, bueno, que esa figura se debilite mucho. O por poner otro ejemplo, cuando un inspector llega a un centro de estudios a inspeccionar a un docente, eso es un problema personal de ese docente. Que a ese docente le vaya bien o le vaya mal en la inspección, que tenga un buen puntaje o un mal puntaje, no afecta para nada al resto de la comunidad educativa. Bueno, no es así como están funcionando las cosas en el mundo. En el mundo se está yendo mucho más hacia sistemas de supervisión, inspección, en donde lo que se evalúa es a la comunidad educativa en su conjunto. De modo que si yo estoy haciendo mal las cosas y tengo una mala evaluación, eso es un problema para Denise, que forma parte del mismo equipo que yo, o para todos los demás miembros del equipo. Y por lo tanto hay incentivos para trabajar realmente en equipo y para tratar de fortalecernos mutuamente. De modo que sí tenemos que mejorar las remuneraciones, pero además tenemos que hacerlo en un marco de un cambio radical de las reglas de juego, que hagan que los docentes tengan un ejercicio cotidiano de la profesión más interesante, más apasionante, que tengan más responsabilidad sobre los resultados concretos que se producen en cada centro educativo y que, por lo tanto, puedan tener uno de los componentes esenciales para la valoración de cualquier profesión, que es reconocimiento. Esta gente que hace bien las cosas. Hay una frase que a mí me gusta mucho de alguien que no es uruguayo, pero que habla de un sistema educativo bastante parecido al nuestro, que dice: la educación es el único lugar donde si usted hace las cosas mal, no pasa nada. Y si usted hace las cosas bien, tampoco pasa nada. Bueno, en esas condiciones es muy difícil ejercer una profesión. De manera que creo que tanto en el terreno de la formación como en el terreno del ejercicio tenemos mucho para hacer. Pero además tenemos un desafío complementario. Y es que aun si somos muy buenos haciendo esto, aun si avanzamos rápidamente hacia acuerdos y aun si los ponemos en práctica rápidamente, los efectos van a demorar años en llegar. Si en marzo del año que viene pudiéramos poner patas arriba a la formación docente y luego ofrecer además condiciones de ejercicio mucho mejores que las actuales, recién dentro de 4 años estarían saliendo las primeras generaciones de docentes que de algún modo responderían a un nuevo patrón. Creo que entonces necesitamos otro elemento, que es una estrategia de emergencia, ¿no?, para resolver a cortísimo plazo el gran problema que tenemos en esta materia. No puedo ahora desarrollar demasiado las ideas, pero les digo simplemente un dato, o les digo un titular que tiene que ver con cosas sobre las que hay experiencia en otras partes del mundo. Nosotros tenemos un gran ejército de reserva, que son, digamos, los profesionales universitarios que ya pasaron el pico de actividad. Gente, digamos, en los 60 años de edad y adelante, que sigue siendo joven, activa, lúcida, en condiciones de hacer mucho, pero que ya tiene más tiempo del que tenía de repente cuando tenía 45 años y ganas de ser útiles a la sociedad. Bueno, en el mundo existen muchos programas de convocar a esa clase de gente, darle una formación pedagógica básica
en tiempo corto y generar experiencias de trabajo a término, durante unos poquitos años, bajo la supervisión de profesionales de la pedagogía. Creo que también tenemos que pensar medidas de corto plazo para superar esta emergencia. Me piden que me calle, así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, y le damos la palabra ahora a Denise, que nos va a exponer también durante 15 minutos. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a las cámaras empresariales, a UNICEF, a UNESCO, por la invitación en la que sentí realmente enorme satisfacción. En primer lugar, porque me parece que es un hecho bastante inédito en nuestro país que las cámaras empresariales convoquen a un evento sobre educación. Yo me congratulo. En América Latina, en los últimos 20 años, hemos asistido por doquier a grupos de empresarios por la educación que plantearon muy claramente cuáles eran sus necesidades, sus expectativas para los sistemas educativos, y me parece que esta iniciativa va en esa línea y realmente me congratulo. Y lo segundo es esto de poder reflexionar en la agenda post-2015. Yo creo que la mirada desde lejos a lo lejos se impone hoy más que nunca para imaginar cuáles van a ser los escenarios futuros. Y el pensar en los escenarios futuros es clave para los sistemas educativos y es clave para las políticas docentes. No me voy a detener en los diagnósticos que han sido muy claramente expuestos por el panel precedente, en parte también ahora por Pablo, sino que voy a intentar exponer muy brevemente los retos y desafíos para las políticas docentes. Y voy a tratar de hacerlo en clave comparada, es decir, a la luz de lo que nos dice la evidencia internacional y lo que nos dicen también los estudios, que hay muchísimos en estos últimos años en nuestro país. Lo primero a decir es que toda la evidencia empírica, todos los estudios, tanto a nivel internacional como en Uruguay, apuntan a un mismo sitio. Los buenos docentes son esenciales para que los estudiantes incorporen aprendizajes significativos y, a su vez, los directores son fundamentales para que los docentes trabajen mejor. Esta es la razón por la que explica que gran parte de los países con mejores resultados en las evaluaciones internacionales, y coincido ampliamente con lo que decía hoy Fossati, hoy más temprano, las evaluaciones, con todas las críticas que unos puedan hacerle, ordenan los sistemas y nos permiten vernos en clave comparada. Bueno, ¿qué nos muestran esas evaluaciones? Nos muestran que los países que han progresado y han progresado comparado consigo mismos, lo han hecho a través de mejoras en las políticas docentes y en las políticas de liderazgo escolar. La pregunta básica para mí es cómo se convierte una escuela o un liceo de bajo desempeño en uno bueno. Esa es la pregunta que hoy todos deberíamos hacernos. Y cómo una escuela, un liceo de desempeño bueno se torna en un excelente. Esa para mí tiene que ser la meta para los próximos años. Estas fueron las preguntas que se hacía un estudio que Pablo acaba de mencionar, el estudio McKinsey. El grupo McKinsey hizo 2 estudios, uno en el 2007 y uno en el 2010. El más interesante para mí es el del 2010. ¿Por qué? Porque toma 20 países muy diferentes. En América Latina aparece Chile y el estado de Minas Gerais, pero después aparece Inglaterra, aparece la provincia de Ontario en Canadá, aparecen algunas provincias de la India, de Sudáfrica, aparece Corea, que hoy ocupa el primer lugar en las evaluaciones PISA. ¿Y qué es lo que hace este estudio? Este estudio, a partir de una serie de entrevistas y de un análisis de intervenciones, yo creo que debe ser la base de datos educativas más interesantes que hay hoy a nivel internacional. ¿Qué es lo que hace este estudio? Este estudio compara esos países consigo mismos.
ven los países que registraron cambios importantes, que dieron saltos cualitativos importantes, y los compara consigo mismos. Y lo que yo quiero compartir con ustedes son las principales conclusiones de ese informe, que señala que un sistema educativo para mejorar señala una obviedad. La obviedad es que esos sistemas educativos mejoraron el aprendizaje de los estudiantes en las aulas, es decir, que el foco en esos sistemas educativos fueron los aprendizajes. ¿Y qué hicieron esos 20 sistemas educativos? Esos 20 sistemas educativos hicieron 3 cosas. Cambiaron estructuras, es decir, establecieron nuevos tipos de escuelas y de liceos, modificaron años escolares, ciclos, descentralizaron responsabilidades del sistema, cambiaron recursos, añadieron más personal a los centros educativos o incrementaron el gasto por alumno, etc. Y cambiaron procesos, modificaron currículum y, por sobre todo, mejoraron la forma en la que los profesores enseñan y los directores dirigen. Yo creo que estos 3 tipos de intervenciones, estructura, recursos y procesos, son la clave para la mejora. Y si nos referimos a la temática docente, hoy en el Uruguay, pensándolo en clave comparada, no solamente tiene que ver con mejora en la estructura, mejora en los recursos, mejora en los procesos, tiene que ver con el tema de la articulación, que ya fue previamente planteado por otros colegas. ¿Por qué? Porque si nosotros, y ahí sí hago un breve diagnóstico, miramos hoy la realidad de las políticas docentes en nuestro país, quienes forman a los docentes no tienen nada que ver con quienes los contratan, y quienes los contratan no tienen nada que ver con quienes se ocupan de la formación continua, y cuando existe la evaluación, que bueno, ya sería un poco presuntuoso hablar de evaluación de desempeño, pero cuando existe la evaluación, esa evaluación tampoco está conectada con la formación inicial, continua, por ejemplo. Es decir, que la respuesta pasa por un tema de articulación y pasa por entender que las políticas docentes tienen que o comportan una mirada integral. ¿Por qué? Porque hay 4 grupos de factores que intervienen en el ser profesional en la docencia. Y ese es el problema. Yo creo que hoy evidenciamos problemas en esos 4 grupos de factores. En primer lugar, valoración social. Segundo lugar, formación inicial y continua. Tercer lugar, el tema de la gestión de la docencia, cómo se gestiona la docencia. Y en cuarto lugar, el tema de la evaluación del desempeño. Yo le asigno enorme importancia y creo que en eso sí nos debemos detener, porque es una de las problemáticas principales que hoy enfrenta el país, el tema de la valoración social, la falta de atracción que hoy tiene en el Uruguay la carrera docente. Si yo tuviera tiempo ahora de hacer una encuesta aquí y les dijera a todos los aquí presentes, con la mano en el corazón, si mañana viene un hijo, un nieto, un sobrino, el hijo de un amigo, y les dice a ustedes, quiero ser docente, ¿qué le responderían? Sinceramente, le responderían, pénsalo bien, hay otras opciones, el mercado de trabajo ofrece otras oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy hay un tema de falta de valoración, es una profesión que no atrae a los jóvenes con mejores resultados en educación media, ha pasado en algunos casos a ser una profesión por descarte, y ese es un elemento importantísimo. Importantísimo porque una sociedad en la que los tomadores de decisiones, los hacedores de políticas, los académicos, la sociedad en general no confía en sus docentes, difícilmente puede lograr cambios. Acá hay un tema que hay que sin duda alguna trabajar en los próximos años y que tiene que ver con el famoso efecto Pigmalión. Solo docentes que están convencidos de que sus alumnos pueden aprender, pueden lograr buenos aprendizajes. Y esos docentes necesitan, en primer lugar, que la sociedad confíe en ellos. Es decir, que para mí, y es una de las claves en todo este tema, hay que elevar el prestigio docente, el prestigio social, el prestigio de los docentes y de la consideración social. ¿Y esto cómo se hace? Pablo lo señalaba, brindando mejores oportunidades de carrera,
evitando lo que hoy sucede, que es la corrida hacia los mejores centros. Tendríamos que, en esas salidas de emergencia que tú mencionabas, salvar los primeros grados. Hay situaciones críticas que se producen en los primeros grados, pues el sistema en nuestro país, como en muchos otros países de América Latina, está pensado de una manera perversa. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que tienen mejores puntajes, generalmente, y es lógico, eligen los mejores centros, los centros que están ubicados en los mejores contextos, cuando los docentes con más expertise deberían ir a los centros donde más se los necesita, es decir, a los primeros grados, a los centros vulnerables. Por otra parte, hay otro efecto perverso, que es que en el Uruguay, como en otros países de América Latina, un docente tiene que dejar de hacer lo que hace bien, que es enseñar, para pasar a ser director o a ser inspector, porque es la única forma que tiene de recibir un reconocimiento material o un reconocimiento simbólico, social. Todo esto yo creo que forma parte de las mejoras que podríamos introducir a mediano plazo. Es decir, hay intervenciones, y en esto yo creo que hay que pensar en una gradualidad, intervenciones que son a corto plazo, e intervenciones que son a mediano plazo, e intervenciones que son a largo plazo. Y yo creo que en esto, y sí quiero llamar la atención de las cámaras empresariales, de la sociedad en general, de la prensa, muchas veces hay un inmediatismo a la hora de considerar los cambios en los sistemas educativos. Y los cambios en el sistema educativo son cambios de largo aliento. Cualquier, y así nos lo dice la bibliografía, cualquier innovación que ustedes introduzcan en un sistema educativo involucra por lo menos un plazo de 2 a 5 años para su apropiación, para su asimilación. Entonces, esto nos hace pensar que una de las tareas principales hoy es mejorar la perspectiva de carrera de los docentes, modificar el imaginario colectivo hacia esa profesión. Sin duda alguna que las políticas docentes dependen de una historia previa, dependen de tradiciones, dependen de prioridades. Yo creo que las recetas no existen, pero yo creo que hoy estamos, y los técnicos en eso coincidimos bastante, estamos en condiciones de identificar cuáles son los ingredientes de una buena receta. Es decir, yo creo que hoy en nuestro país sabemos claramente cuáles son los factores y los procesos que actúan positivamente para mejorar las políticas docentes. El tema, a mi entender, y así creo que hay que considerarlo, es que hoy las políticas docentes en nuestro país son un modelo para armar. Para tener éxito en ese modelo para armar, necesitamos políticas sistémicas, el ministro hoy lo mencionaba, con sostenimiento en el tiempo, que consideren la multiplicidad de factores que intervienen en la compleja tarea de aprender y de enseñar. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos buenas políticas docentes para que la educación asegure las capacidades, las competencias que los niños, los jóvenes, los adultos van a requerir a lo largo de su extensa trayectoria social y laboral. Y yo creo que para eso las políticas docentes y la educación en general tienen que ser un compromiso de todos. La educación no solamente es un compromiso de las autoridades educativas o de los docentes o de los padres, la educación tiene que ser un compromiso de todos. La educación tiene que asegurar el derecho a aprender en un mundo en donde el conocimiento y la educación tienen un valor fundamental. Es esa hoy la moneda que permite el crecimiento económico, el desarrollo social de un país y la construcción de una mejor ciudadanía. Muchísimas gracias de nuevo a los organizadores por haberme invitado. Bueno, muchas gracias, Denise. Bueno, le damos la palabra entonces a la doctora Patricia Viera, que va a darnos sus puntos de vista sobre el tema de la formación docente. Bueno, me voy a parar de formación profesional. Creo que a esta altura no nos queda ninguna duda que
estamos ante el desafío de transformaciones profundas en la educación y que queda claro, y mucho más claro después de este encuentro, que esas transformaciones tienen que hacerse con un pensamiento sistémico y con políticas públicas pensadas holísticamente. Entonces, hablar de formación docente, creo que para hablar de formación docente, sin duda tenemos que tener claro primero algunas cosas sobre todo el sistema educativo, y eso ya se ha hablado mucho hoy. Lo mío pretende ser nada más que una contribución para pensar seriamente sobre políticas de cambio docente. Perdón. Todos estamos de acuerdo entonces que sin calidad en la formación docente no va a ser posible lograr esa calidad educativa que queremos en el sistema. Creo que estamos de acuerdo también que, y ya lo dijo Denise muy claramente, coincidimos, modificar el lugar social, el estatus y el prestigio del docente, el lugar que ocupa el docente en el imaginario colectivo es un gran desafío, y que las políticas de cambios para la formación docente va a tener que planificar esto, que la profesión docente no es una profesión más, porque sobre ella se construye el futuro Uruguay. Por lo tanto, las políticas de cambio en la formación docente son un eje, como lo dicen bien algunos documentos con los que contamos, después lo vamos a hablar un poquito. A ver, entonces, un sistema educativo integrado y también inclusivo, sin duda demanda esos cambios, pero cambios que tienen que discutir nuevos perfiles de docentes. Evidentemente, yo creo que cuando pensamos en cambios en la formación docente, no basta con cambiar planes, no basta con cambiar... Primero vamos a tener que pensar en perfiles docentes, pero para pensar en los perfiles docentes tenemos que pensar en los perfiles de egreso del sistema educativo y de cada uno de sus niveles. O sea, no podemos pensar en una política solo para la formación docente separada de una política educativa en su conjunto. Y bueno, diseñar y desarrollar una carrera docente evidentemente tiene que estar ensamblado con el nuevo paradigma educativo. Y eso lo tenemos que asumir a la hora de pensar cambios. Ya ha pasado en nuestro país, no voy a mencionar estudios comparados, pues ya lo han mencionado los colegas, pero en nuestro país hemos tenido algunas experiencias de cambios en formación docente que no han sido evaluadas, no hubo un seguimiento. Algo se escribió, pero no se han hecho evaluaciones sistémicas. Hay experiencias que han quedado como en una especie de olvido. Y creo que es importante pensar en, digamos, abordar este tema con un enfoque tanto técnico como político. A ver si me explico. Nicolás Bentancur en el 2012 habla de una cosa que me parece muy interesante en las políticas públicas, que dice que hay 3 factores para estructurar una buena política pública, ¿no? La dinámica de las instituciones, los estilos de las dinámicas de las instituciones, los actores, sus representaciones, sus percepciones del mundo, y también el tema del poder de los actores, y las ideas disponibles. Idea disponible, a lo que se refiere Bentancur, es a documentos que existen, propuestas que existen, y que uno cuando va a pensar una política educativa no tiene que empezar de cero. Tenemos que partir por conocer esos documentos disponibles. Yo creo que en Uruguay, para hablar de formación docente, hay muchos, puedo olvidarme, para nombrar algo. Hay documentos de acuerdos multipartidarios. No estoy diciendo que estos documentos pueda estar yo plenamente de acuerdo o no, pero existen y los tenemos que conocer. Muchas veces opinamos sobre documentos disponibles sin conocer ni su proceso, ni siquiera el documento en sí. También la ley de educación, en el artículo 84, ya creó el Instituto Universitario de Educación, ya está creado. O sea, no está implementado, pero ya está creado. Y también hay documentos de las comisiones que se habrían estado reuniendo para implantación de este nuevo Instituto Universitario de Educación. Yo agregaría que, y esto no lo dice Nicolás Bentancur en el 2012, pero al 2014 ya contamos con, estemos de acuerdo o no, pero un proyecto de ley de creación de la Universidad de Educación, que también habría que reconocer un poco el proceso, conocer el proceso y las discusiones. Creo que las discusiones empezaron hace tiempo.
los actores van entrando a destiempo en la discusión. Pero hace mucho que está en la agenda política las discusiones sobre la carrera docente. Y evidentemente también documentos emanados del Segundo Congreso Nacional de Educación. Habrá otros, puedo estar olvidándome de muchos, pero para dar un ejemplo de que cuando pensamos algo y vamos a planificar una política pública, tenemos que partir de un diagnóstico y un profundo conocimiento de lo que ya está disponible, de lo que ya se ha investigado o de las propuestas que ya se han hecho. Bien, hay otro documento que ha aparecido hace poco y es que quiero hacer mención, que es el documento de la Fundación 2030, Diálogos en torno a un proyecto educativo de largo aliento, justamente de Filgueira, Pasturino, Perti y Vilaró, que me parece que hoy en día es otra propuesta que está disponible y que está muy interesante porque justamente habla de los 5 ejes para pensar en esa educación para futuro, ¿no? Y uno de los ejes, que a mí me parece central, es el de formación y desarrollo profesional. O sea que esto que estamos hablando ahora ya está más que, digamos, muestra que está en la arena política, que está en la agenda política la preocupación por el desarrollo profesional de los docentes. Ahora, quiero llamar la atención en lo siguiente. Cualquier política pública, todos los que saben sobre políticas públicas, y en especial en las políticas educativas, el ciclo de la política no es, a veces nos quedamos solo en la formulación o en el diseño, es la formulación, la implementación, ¿sí?, la evaluación y la retroalimentación para poder lograr cambios que sean sustentados en el tiempo. Yo quiero hacer un énfasis en, hay que centrar la atención en la fase de implementación. Las mejores políticas pueden ser una perfecta idea, una propuesta excelente, que si está mal implementada, muere. García Huidobro dice, ¿no? La implementación es la fase de implementación es el cementerio de las buenas ideas. La implementación es una fase fundamental y se planifica. Hay un saber hacer cuando se implementa una política. No es formulo y implántese. Bien, se planifica, se acompaña, se evalúa, se retroalimenta de forma participativa con todos los actores involucrados. Eso es fundamental para que no fracase. Y bueno, el desafío justamente es, creo que es cerrar la brecha entre la acción técnica y la acción política. Conocemos muchos ejemplos de, digamos así, algunos sectores les parece que el planificar cambios, por ejemplo, para la formación docente, tiene que estar en manos de expertos y que son solamente los expertos los que tienen que diseñar, bueno, en fin. Otros le inclinan la balanza más hacia la acción política. ¿No? Es importante llegar a acuerdos, a llegar a consensos a partir de disensos, a involucrar a los stakeholders y a todos los actores involucrados y que tengan interés. Yo creo que en realidad las dos cosas son importantes. Por eso en algún momento con Renato hablábamos, en otro momento de repente de técnicos con perfil político o políticos con perfil técnicos o equipos de técnicos y políticos, pero que tenemos que, para sustentar los cambios y para lograr realmente una resignificación del rol docente, porque en realidad es eso. Lo que tenemos que cambiar al día de hoy es que el rol docente tiene que tener un resignificado para el colectivo, para el imaginario colectivo, pero también para los propios docentes. Bueno, para que todo esto se dé, y que tiene que ser muy especialmente acompañado, tenemos que cerrar la brecha entre la acción técnica y la acción política. Bueno, concretamente, ¿qué podríamos hacer? Bueno, efectivizar la excelencia en la formación docente universitaria y, muy importante, su equitativa distribución social y geográfica. Me parece que eso es fundamental. Hoy ya lo habló la otra mesa, incluso de la importancia del territorio, ¿no? Promover una democratización de acceso a posgrados, especializaciones, maestrías y doctorados. ¿Por qué? Porque tiene toda su especificidad ser docente de formación docente. No basta con que sea profesor de una asignatura para poder ser profesor de formación docente en esa asignatura. Y por lo tanto hay que formar, y formar en posgrados. Y democratizar acceso a posgrados quiere decir que no solo sean en Montevideo, que puedan ser regionales, tenemos que formar profesores para formación docente. Obviamente lo que queremos, ya se ha dicho, posicionar al Uruguay entre los mejores sistemas de formación docente del mundo es atender al reclutamiento, incentivos y a la formación permanente.
y favorecer la producción académica de calidad en el campo de la educación. Y acá estoy hablando de la educación como campo disciplinar de estudio. De la didáctica, que también la tenemos que profundizar como un campo disciplinar propio de una universidad de educación. Sería el conocimiento del campo disciplinar que específico de lo que podría sustentar la idea de que una universidad hiciera investigación, extensión y enseñanza y, digamos, contribución al campo del conocimiento y al campo teórico de la didáctica, que estamos en un debe enorme. U otras escuelas dirán tecnologías educativas, que eso daría para otra charla. Ahora, para todo esto creo que los uruguayos tenemos que superar algunos mitos, lo que nos ha pasado cada vez que queremos introducir cambios. Mitos a superar. El mito de que el cambio se produce solamente por el cambio de planes y programas de estudio. Ni que hablar de poner más horas o menos horas de tal materia no, los cambios no pasan por ahí. La realidad justamente muestra que los sucesivos cambios de planes de estudio, que además son coincidentes con cada administración y con cada gobierno, ¿no? Bueno, lo que han logrado es un estancamiento, cuando no un descenso en la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque hay un ciclo de la política. Con 5 años no es suficiente. Si cada vez que cambiamos de gobierno nos contentamos con decir vamos a cambiar todo y cambiamos de planes, bueno, la realidad va a ser el no cambio. El mito de que la calidad está asociada solamente a los contenidos programáticos, el mito de que las asignaturas de las ciencias de la educación son las generales de menor importancia, imaginada para la formación docente de educación media, y que las asignaturas específicas de la opción de la carrera de docencia son las que se relacionan con los contenidos de las disciplinas a enseñar. Y esto es un mito muy difícil de romper, porque uno preguntaría, en una carrera universitaria docente, ¿cuáles serían las asignaturas específicas de la carrera docente? El mito de que se aprende solamente en los años de formación inicial, cuando hago la carrera y después no tengo que aprender más en las facultades o en los institutos. No, el docente aprende, como ya se ha dicho, en comunidades de aprendizaje. Tenemos que atender a la formación permanente, a la formación continua, sin duda, si no, no vamos a avanzar. Bueno, proyecciones. Mirar un poco al futuro, a ver, llevar a la carrera docente, yo creo y propongo, a un real y no meramente declarativo nivel universitario. A esta altura creo que no sé si una universidad, si el instituto universitario, o que sigan las cosas como están, porque el cambio no pasa por un cambio de ley, por un cambio de norma, pasa por el cambio de paradigma y por el cambio de, digamos, visión del mundo y de resignificación de los roles en la cabeza de la gente y de los profesores. No sé cuánto me queda, poco, ¿no? No basta entonces con la norma, además de una ley. Bien, además de una ley, sin duda, necesitamos cambiar la cultura institucional. Y eso se planifica, no se hace de un día al otro, no se hace en 5 años, tiene que haber un plan estratégico con objetivos a corto, mediano y largo plazo, consensuados entre todos, por eso creo y apuesto a continuar con los acuerdos entre todos los actores involucrados. Creo que tal vez si no llegamos a algo, tal vez porque no estábamos maduros, pero que tenemos que seguir en ese camino de diálogo, sin duda. Yo voy a dejar acá, traigo algunas propuestas concretas de cómo implementar o cómo se podría implementar una universidad de la educación, un poco planificada en fases, no me da el tiempo, pero se los dejo para Renato o para los que quieran aprovechar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Y ahora le damos la palabra a Ricardo Vilaró, viejo colega, hemos compartido mucho tiempo de discusiones, experiente, me dicen acá, viejo no por edad, sino porque hace muchos años que nos conocemos y hemos estado discutiendo temas de la educación. Bueno, muchas gracias por lo que tú decís. Agradecemos en primer lugar a las cámaras empresariales por la iniciativa
Y queremos decir que cuando me pusieron en este panel, no me pude negar, porque tengo 45 años de docencia de aula, 23 años de docencia en el IPA y 2 años de docencia en un IFD, formación inicial de maestros. Entonces, aunque este tema es un tema muy vasto, muy difícil de tratar en 15 minutos, el tema era por dónde empezar y también cómo no repetirse con los anteriores. Entonces, yo voy a plantear 3 cosas. La primera, que para mí es la clave de todos los cambios, lo dijo el ministro, lo dijo Renato, no solo por lo sistémico, no solo porque el cambio tiene que ser global e integrado, una estrategia que atraviesa a todo el sistema, sino porque de alguna forma, si el cambio no es el cambio corresponde al cambio de época o de civilización, como planteó el ministro, yo creo que el cambio no se va a dar. O sea, yo no creo que es casualidad los problemas que tiene todo el mundo con el campo de la educación, y hay problemas que tenemos nosotros que son nuestros, pero hay otros que son producto del cambio de época y lo que ese cambio implica para el niño, para el adolescente y para el joven que tiene que de alguna forma ingresar en el sistema educativo. Hoy se plantearon bien las cosas en esa dirección, pero hay una batalla cultural muy fuerte a dar. La cultura dominante en lo pedagógico es una cultura del año 60. Es una cultura que en su cabeza la idea es homogeneizar lo diverso. Hoy es una barbaridad, ¿no? Y la otra es seleccionar, poner vallas para ver quiénes pueden llegar al nivel terciario. Entonces, con esa cabeza, esa cultura y ese diseño, en cierta medida, del conjunto del sistema en lo curricular, por más cambios que han habido de programas, hay ideas que subyacen y permanecen, vamos a expulsar a los alumnos. Pero sin ninguna duda. Primero, porque tengo una propuesta hecha para seleccionar y se la propongo a todos y quiero que todos lleguen. Ya hay una contradicción en sí misma. Y segundo, porque no entiendo lo que el cambio de época ha significado. El cambio de época significa, digamos que en definitiva, se produce de un modo distinto, ¿no? Las redes, las líneas de producción, donde varias fábricas caminan en distintas etapas de un proceso, donde el trabajo colaborativo, en equipo, el enfrentar problemas, el tener capacidad de seguir aprendiendo, en cierta medida también de ser emprendedor y ser innovador, está en lo que estamos viendo en la sociedad en que vivimos. Y encima, la sociedad se volvió planetaria. Porque se volvió planetaria. Yo siempre digo, la globalización es el dominio de los países poderosos, de multinacionales, en fin, de los que manejan el poder, son en definitiva los que conducen la globalización. Pero lo real es que hoy yo vivo en un planeta. Y hay un problema en un ómnibus que se cae y se incendia en Colombia, y lo veo al segundo, lo escucho al segundo, y ya lo miro por televisión. Y si tengo un celular o tengo una tablet, hago muchas cosas. Y los niños hacen muchas más que yo. Yo todo tengo que aprenderlo. Ellos es como el idioma, ¿no? Si los sumerjo, terminan hablando inglés, chino o español. Entonces, si los sumerjo y están sumergidos, con la calculadora, con el teléfono móvil, con la computadora o con las tablets, bueno, por ahí entra mucho conocimiento. Y uno ve que los muchachos saben mucho que no saben los profesores. O sea, vienen a la escuela con un valor de información muy poderoso. Entonces la idea de que yo le voy a enseñar en la escuela esto, porque si no sabe esto no va muy lejos, ya no es más cierto. Hay que enseñar en la escuela, por supuesto que sí, pero el problema es que tengo que enseñar de otro modo, y yo diría que el eje para el docente no es cómo enseño, es cómo se aprende. O sea, hay un narcisismo. Yo me identifico como profesor de matemática y di la clase y digo, qué bien que estuve. No, no sirve para nada. Eso podría haber servido en una política selectiva de hace 50, 60 años. Hoy eso no sirve, los corro, los aburro, y yo creo que la motivación es muy importante, el interés es muy importante, y el aburrimiento debe ser el 10%. Yo siempre me aburrí cuando fui alumno, pero tenía muchas cosas que me motivaban y me gustaban, y me hacían bancar lo que era
aburrido y también tenía que transitar por eso. Entonces yo digo, esto tiene que cambiar lo que es como profesional un docente. Si no integro el cambio que quiero para la educación con el cambio del rol docente, efectivamente no voy a poder cambiar la formación docente. En segundo lugar, me quiero referir a datos. Aquí se habló que hay mucho diagnóstico, yo estoy de acuerdo, hay diagnóstico, y uno lo ha leído, yo soy un estudioso del tema de educación, estoy encima de eso, pero tuve la suerte de encontrarme con un trabajo, que me lo dieron hace poquito, ¿no?, que se llama Estudio de los factores que influyen en la duración de la carrera de formación docente, a cargo de Cifra. El contratante es la ANEP, el CODICEN, el Consejo de Formación en Educación, y la fecha es septiembre del 2012. Entonces, yo me pongo a leer ese trabajo, y la verdad que me digo, claro, plantea cosas que a uno le preocupan muchísimo, pero lo notable, que esas cosas que a uno le preocupan muchísimo, son dichas por los estudiantes y por los docentes de formación docente. Para mí eso es una revolución. O sea, si ellos se dan cuenta y viven determinados problemas, bueno, es un primer paso. Y de paso voy a referir una cosa que iba a decir y me olvidé. A los docentes no se les puede golpear. A los docentes no se les puede hacer responsable de la problemática que tiene la educación, que es de toda la sociedad. Y mi experiencia como docente, en cursos de formación en servicio y demás, es que cuando uno los apoya, son ávidos de apoyo, ávidos de cambiar y salir adelante. Y hay muchas cosas que están pasando hoy en el país, en muchas escuelas y liceos y escuelas de UTU, donde hay producciones muy valiosas de los docentes. Entonces, me parece que tenemos que cuidar mucho, porque el cambio es con los docentes y a través de los docentes, no hay otro camino, ¿no? Entonces, planteas que surgen de ese material son débil preparación previa, bajo nivel cultural al ingresar, que es difícil manejar, ¿no? Los egresos están mejorados, además lo dice el anuario del MEC del 2011, 2012, pero hay un problema de carencia y falta de profesores, y más para los cambios que queremos realizar, que en la medida que la educación es personalizada, nos va a implicar reforzar con más docente el trabajo de la institución y el aula, ¿no? 1 de cada 3 abandona sin ni siquiera rendir un examen. La edad de ingreso es un problema. O sea, en la generación, en la corte de 2008, cuando llegamos al 2012, el 70% trabajaban antes de inscribirse, ¿no? Es decir, que ya entra a estudiar con un trabajo. Eso es un problema. Y en general muchos entran a estudiar después que probaron una facultad y abandonaron. Pero continúo. Todos los participantes plantean la distancia que hay en la formación docente con los centros donde se hace investigación. Estoy refiriendo a opiniones de estudiantes y de docentes de formación docente, no una opinión, digamos, externa, sino interna, y es lo que me parece valioso de este trabajo y de ese hecho. En los institutos de formación de maestros, hoy el régimen de estudios obliga a los estudiantes a permanecer todo el día. O sea, desde que salen de la casa, van al instituto, van a la práctica y llegan a la casa, yo me pregunto, ¿cuándo piensan? Yo este día planteado cuando da clase ahí, ¿no? ¿Cuándo reflexiona? ¿Cuándo puede meditar? ¿No? Con esa carga de trabajo obligatorio. Eso hay que mirarlo, ¿no? El plan de reformulación de la INET apunta a convertirlo en el primer centro de educación con sistema de créditos. Y lo tomé esto por 2 razones. Primero, porque me parece muy importante convencerse de que la Universidad de Formación Docente o el Instituto de Formación Docente Universitario no puede hacerlo todo, ¿no? Si yo tengo la formación técnica y necesito un experto en termodinámica, bueno, si la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Química lo fabrica, bueno, puede tomarse crédito como parte de su proceso de formación para ser docente, ¿no? Otra crítica que se plantea en este trabajo es la desconexión total entre las ciencias de la educación, en el caso del IPA y profesores en este caso, y las asignaturas
que son las especialidades, digamos, que el docente puede ser profesor de física, de química, de biología, ¿no? Entonces, la primera cuestión que uno plantea mirando hacia adelante, yo digo, yo no quiero discutir la ley. Conozco todo el trámite, la discusión, hace años se está discutiendo, conozco todas las idas y venidas. La preocupación mía es, bueno, ¿cómo se logra que la docencia llegue a tener jerarquía universitaria, que es lo que tiene que tener? No tengo ninguna duda al respecto, ¿no? Primero, yo creo que un profesor, un formador en matemáticas, por ejemplo, en un centro de formación inicial de profesores, tiene que estar inserto en su área. Tiene que estar diálogo con el que da física, la química, la biología. No puede ser que ese diálogo no exista, ¿no? Lo mismo que la historia. Un profesor de historia tiene que manejar antropología, geografía, economía, sociología. O sea, tiene que abrirse la formación para un trabajo de otro tipo, una formación de otro tipo. Segundo, en la medida de que uno piensa que en la escuela, en el liceo, las situaciones problema, las situaciones de vida, el trabajo colaborativo, en equipo, la investigación, la búsqueda, son parte del camino para que el muchacho se enganche y sea el actor y el constructor de su conocimiento, y la asignatura cobre otro rol en función de que aporta a la resolución de ese problema. Bueno, ese estilo de trabajo también tiene que estar, tiene que encontrarse en la práctica en los centros de formación de docentes, porque si no, de alguna forma, está dicho, ¿no? El modelo que transmiten, de alguna forma condiciona lo que va a ocurrir después con el egresado. Yo creo que hay que darle un factor más fuerte, estructurante en la formación docente al abordaje de situaciones, problemas de vida, al trabajo en taller, al trabajo colaborativo, al uso de los recursos tecnológicos y de comunicación electrónica. Y insertar lo que son las especialidades y las asignaturas específicas en la conexión con ese factor estructurante, ¿no? Y para no ser muy largo, yo digo, no hay nada mejor que cuando uno es estudiante, tener contacto con otros estudiantes que estudian otras cosas, que tienen otras motivaciones, que buscan algo distinto en la vida. Entonces yo aquí creo que la clave para transformar la formación docente en el país, además de, efectivamente, un motor, los cambios que se van introduciendo y se seguirán introduciendo en la escuela y en el liceo y en la UTU, es la creación y la fuerza del Sistema Nacional de Educación Terciaria. El Sistema Nacional de Educación Terciaria está creando campus. La UDELAR ha hecho un esfuerzo muy importante de descentralización, de creación de equipos de alto nivel académico. Creo que son 240 los académicos y doctores que se han trasladado a trabajar, a vivir en distintas zonas del país. Y en esos campus se conectan con una escuela de UTU, con la UTEC en la medida que se va desarrollando, con un centro de formación de profesores. En este momento se va a crear un centro regional académico de la universidad en el predio del Centro de Profesores de la Ribera. Es decir, esos campus, ¿qué van a hacer? Van a hacer que la convivencia y la relación entre jóvenes que están estudiando distintas carreras, con distintos objetivos y metas, se encuentren, convivan, relacionen y aprendan unos de otros. Y también fortalecer la idea de los trayectos. Cuando hablo de trayecto me refiero que un estudiante que quiere ser biólogo y está ahí, y ahí está la Facultad de Educación, donde están todas las materias estructurantes propias del sistema educativo, de lo que es educar, bueno, adquiere créditos para poder mañana ser un profesor de biología que le va a dar el título a la Facultad de Educación. Es decir, hay que comunicarse, hay que relacionarse más. Yo creo que el Sistema Nacional de Educación Terciaria tendría que discutir todos estos temas, fortalecerse, tomar otro cuerpo, discutir estos problemas y hasta pensar cómo es posible fortalecer el equipo de formadores de los centros de formación en educación de la Universidad de Educación futura, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ver becas en el extranjero, traer profesores invitados, buscar una forma de decir, bueno, tenemos acá un Sistema Nacional de Educación Terciaria, tenemos núcleos fuertes, digamos, de gran competencia académica, integramos todo, lo relacionamos, lo vinculamos, y entonces, bueno, vamos a trabajar efectivamente de otro modo. Y termino. Yo sé que hay gente que piensa, colegas que piensan,
sí, me queda medio minuto, que piensa que solo hay una forma de formar docentes en el mundo, que es el IPA, para el caso de profesores, ¿no? Y puedo seguir, ¿no? Y creo que es un gran error. Es decir, los cambios en la sociedad y la forma que hoy se trabaja y se piensa y se conecta a la gente en la universidad muestra que se aprende por distintos caminos, ¿no? O sea que no es viable. Por eso es importante ubicar, cuando se logre un nivel universitario, ubicar a esa universidad o ese instituto en el marco del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Y aparte, hay que pensarlo. Después viene, una vez que hay una universidad, viene la acreditación, ¿no? Después viene la calidad institucional. O sea, hay todo un proceso de control que en definitiva hace que es imposible concebir, y hoy es un freno, a mi juicio, pensar de ese modo, que hay una única forma de formar docentes. Entonces yo creo que el tema central es decir, bueno, mientras se discute la ley, mientras se discute todo lo que se haya de discutir desde el punto de vista legal, cómo caminar para avanzar en el vínculo de la formación docente actual con el Sistema Nacional de Educación Terciaria, cómo superar lo que fue la ruptura entre Baffa-Herrera y Grompone, que hoy nos condena, ¿no? Y empezar a caminar. Y que ese cambio tiene que ser integrado y sistémico con el cambio del conjunto de la educación, que parecería que acá hay bastante acuerdo en que debe darse. Nada más. Bueno, agradecemos a todos los ponentes que nos han hecho, cada uno desde su lugar, desde sus miradas, una visión no tan diferente de lo que ellos piensan acerca de la formación docente. Y si bien las miradas son distintas, hay algunas discrepancias, yo saqué algunos puntos que son comunes, ¿no? Para terminar, y esto es brevísimo. Primero que nada, están todos de acuerdo que la calidad de la educación pasa por la calidad de lo que pasa en el centro educativo. Y lo decían claramente, pasa por la calidad de los educadores y por el liderazgo de los directores. Segundo, todos o la mayoría habló de la valoración de la profesión docente. Y yo creo que ahí todos los que estamos acá tenemos algo que aportar. Si nosotros estamos convencidos que la calidad de la educación uruguaya se puede cambiar, va a cambiar. Si nosotros estamos convencidos que podemos cambiar la calidad de nuestros educadores, los cambios se dan. Si, sin embargo, seguimos diciendo que todo está mal, entonces hay como una sensación térmica que desvaloriza lo que está pasando en la educación. Acá hablaron de la valoración social, yo no lo voy a desarrollar. Todos también dijeron que la formación docente debería tener una jerarquía universitaria. Ahí hubo discrepancias. ¿Cómo es esta jerarquía universitaria? No vamos a entrar, pero que debe tener estudios, ¿no? de nivel universitario. Lo otro que creo que hay que recalcar, que acá se dijo, es que es un trabajo de equipo. No se puede seguir viendo la docencia como un trabajo individual, aislado. Lo decía Pablo claramente, la responsabilidad es de la comunidad educativa y no es de un docente individual. Lo otro que también se dijo, y creo que es muy importante, es un poco el sistema de formación docente. Denise nos hablaba de la necesidad de una formación inicial, una formación continua. Pablo decía una formación de emergencia, Patricia agregó los posgrados y Ricardo agregó la investigación. Que los estudiantes de formación docente vayan a donde se investigan y que haya puentes entre la formación, que se abra la formación docente y que se creen puentes con lo que existe hoy como nivel universitario, yendo a otras facultades, yendo a otros lugares donde se investigue y se produce conocimiento. Y lo otro que se dijo, y acá termino, que me parece muy importante, es que, que nos merecemos una discusión del rol del docente, de cuál es el perfil del docente, pero que sobre todo lo que importa es un cambio de paradigma, un cambio de foco. Lo que importa es cómo aprenden, ¿tá? Y no quedarnos contentos, como decía Ricardo, en cómo enseñamos, si doy una buena clase. Lo que importa es cómo logramos que todos aprendan, ¿verdad?,
lo que se considera que debe ser aprendido en cada uno de esos ciclos. Yo les agradezco a los compañeros de mesa por estas magníficas exposiciones y les agradezco a los organizadores por haber hecho posible esta discusión. Muchas gracias. Para el cierre del foro sobre educación del día de hoy, estamos convocando al doctor Alfonso Varela, directivo y expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, y al doctor Renato Perti, experto de IE UNESCO, que ya fue presentado en su oportunidad, para su evaluación final y cierre. Resulta toda una complejidad tratar de resumir los diferentes puntos que se han colocado en la agenda. Primero quiero decirle a los colegas y amigos de la Cámara de Empresariales que han logrado un éxito importante porque han visto cómo 8 personalidades de la educación, o 10 personalidades de la educación, porque los moderadores están de igual de excelencia que quienes hablaron, han coincidido en una cantidad de elementos. Acá han ganado las coincidencias por sobre las discrepancias y han ganado las voluntades de acordar un proceso de cambio educativo. Entonces, primero felicitaciones a ustedes, porque ustedes hicieron posible esto. Entonces yo creo que las cosas buenas hay que siempre festejarlas y hay que mencionarlas. Entonces, gracias a los colegas y amigos por esta magnífica oportunidad de haber puesto y colocado los temas que hacen una agenda de educación. Yo lo voy a resumir muy brevemente en 8 puntos. Me puedo equivocar, perdónenme si me equivoco, pero es difícil a veces en poco tiempo hacerlo. Primero creo que hay un primer punto central, que es la coincidencia en una mirada sistémica de largo aliento. El sistema educativo tiene que ser mirado bajo una visión sistémica, valorizar procesos, evitar el inmediatismo, transformaciones profundas en un contexto de cambio de época. El cambio de época implica que se produce, se socializa y se vive de otra manera. Hablaban de la sociedad planetizada. Mejoras en las estructuras, los recursos y los procesos de manera articulada. Partes interdependientes de un proyecto educativo transformador. Se habló sin exclusiones, transversal e integral, pertinente, con metas claras. Cómo integrar proyectos educativos y sociales en un mismo proyecto. Es decir, una mirada sistémica de largo aliento que implica un sistema educativo que responde a una sociedad en evolución, dinámica, y responde a esa diversidad de sociedad que tenemos hoy instalada. O sea que, primer punto creo que es mirada de largo aliento, procesos, evitar el inmediatismo y el cambio de época en un proyecto transformador. Articulando esta idea de estructura, recursos y procesos. Segundo elemento que me parece que queda claro en la coincidencia en los colegas es repensar el sistema educativo implica fortalecer a la escuela y las relaciones entre los alumnos y los docentes. La escuela tiene que enseñar, el conocimiento de enseñar es clave, tiene que haber ciertas rutinas en el enseñar y tiene que haber también espacios para forjar la creatividad y la innovación. No es que la rutina se opone a la creatividad y la innovación, se pueden perfectamente cohabitar. Se habló de la necesidad de la educación como espacio de circulación de diferentes perspectivas y la construcción de campos educativos de calidad, combinando los niveles inicial, de primaria y media básica. Y se habló acá de la necesidad de no ver el sistema educativo, los cambios en un nivel sin en otro. Frágil piso de primaria o malos cimientos de educación inicial entorpecen los cambios en la educación media, por ejemplo, fue señalado como un elemento. Poner un énfasis en la pasión por aprender, contar con un marcado y continuo liderazgo político, técnico, y la necesidad de un énfasis muy fuerte en los procesos de aprendizaje. Tercera idea que creo que surgió bastante claramente fue de pensar las políticas sociales articuladamente y no pensar la educación disociada de otras políticas. Y se hizo mucho énfasis a la idea de un todo integrado de las políticas de infancia, familia y educación. Se hizo mucha referencia al hogar en interacción permanente con la escuela, la atención integral de todos los niños y niñas de 0 a 5 años, y se habló mucho de la alianza estratégica entre familia, comunidad y centro educativo. Es decir, pensar un marco integrado de concepción y de operación de las políticas sociales, yo creo que fue otro de los puntos de coincidencia fuerte. Cuarto, se habló reiteradamente del cambio de estructura. Y en este sentido creo que se habló de un ciclo básico, un marco curricular, hubo diferentes denominaciones, pero básicamente se habló de una propuesta educativa unitaria de 4 a 14 años o de 4 a 15 años,
donde se articulara en base a competencias básicas transversales, se pusiera énfasis en considerar al alumno y personalizar el acto educativo, la extensión del tiempo pedagógico en aras de eso. Se habló también de centros educativos de gestión comunitaria, una educación media que se piense en torno a los jóvenes y a la integración de los componentes de la educación media general y la educación secundaria, y una nueva propuesta curricular con espacios optativos de formación y aprendizaje fortaleciendo el centro. Es decir, esta cuarta coincidencia tiene que ver con un cambio de estructura, de un nivel de primaria y media compartimentado, un nivel de educación básica articulada de 4 a 14 años y una educación de jóvenes a posteriori de los 14 años con diferentes componentes. El quinto elemento que hay coincidencia muy fuerte es la mirada en los procesos de aprendizaje. Yo creo que ahí hay un punto clave de lo que surgió de la discusión, en fortalecer el derecho a aprender. Yo creo que esa idea del derecho a aprender es muy interesante como se colocó. La centralidad del alumno, el protagonismo de los aprendizajes, el énfasis de las situaciones problema. El eje es cómo se aprende. El cimiento de los aprendizajes en la educación inicial y primaria, que hay una batalla cultural, que es evitar homogeneizar lo diverso y evitar la expulsión, creo que surgió claramente en la discusión. Y hay un tema que en particular en la mirada de los aprendizajes surgió como prioritario, que fue la comprensión lectora, tema central de la agenda educativa, se señaló. Jóvenes que tienen claras dificultades de comprender textos con formatos diferentes no es un problema solo de la educación media, es un problema que se arrastra de los niveles anteriores. Y la relevancia, por ejemplo, de hacer circular materiales, publicaciones a los hogares, y también se habló de las políticas de segunda lengua. El sexto punto, creo que hay una coincidencia fuerte y sobre todo a partir de una exposición, pero creo que de alguna manera fue pilar en ese sentido, transversalizar el trabajo en la educación y recrear la relación entre educación y trabajo. Yo creo que ahí quedó claro un aspecto fundamental de la propuesta, personalizando las trayectorias educativas, combinando educación y trabajo, facilitar y promover itinerarios con diversas combinaciones de educación y trabajo, poner énfasis en la orientación laboral y educativa en todos los grados de la educación media, brindar información laboral, pasantías y apoyo a la inserción laboral en toda la educación media y reconocer los aprendizajes obtenidos en el trabajo. Es decir, se percibe que el trabajo, la relación trabajo-educación no puede ser un tema de un sector en particular, tiene que ser un tema que transversalice el sistema educativo y haya una política de educación y trabajo común y unitaria a los diferentes niveles. El séptimo tema que creo que fue básicamente, creo que muy bien Beatriz ya lo adelantó en gran medida, valorar y considerar la profesión docente en su globalidad. Creo que surgieron varios puntos. Es un asunto societal, claramente, que implica el imaginario colectivo, que hay una necesidad de un cambio de rol docente, se habló de cambios con los docentes y a través de los docentes, inscripto en un sistema nacional de educación terciaria. Es decir, el cambio de la formación docente tiene que implicar inscribirlo, posicionarlo, conceptualizarlo en un sistema nacional de educación terciaria. Y ahí aparecieron las sinergias entre tres grandes capítulos, como se denominó. Cómo reclutar bien o mejor, cómo formar bien a los que entraron, la discusión del perfil docente, y cómo retener y estimular a la gente que obtuvo la formación docente. Las tres cosas están extremadamente vinculadas entre sí. Poner el énfasis en la masa crítica docente, en democratizar las oportunidades de acceso a ofertas de niveles de posgrado, generar diálogo interdisciplina, fue un tema central que salió, currícula estructurada en torno a itinerarios de formación, enfatizar equipos de formadores, enfatizar que la formación docente es un asunto de construcción colectiva e implica trabajo cooperativo y trabajo cooperativo constructivo y propositivo. Se habló de algún elemento, hay una necesidad de una estrategia de emergencia, se habló de salvar y fortalecer los primeros años de la educación, de la formación docente, también se habló de convocar a profesionales ya más retirados de su acción profesional para fortalecer y darles una formación pedagógica, algunas posibilidades de... También hubo ciertos elementos pero como es más las coincidencias que discrepancias, es un poco el espíritu. No vamos a entrar a la discusión sobre la universidad pedagógica, creo que ahí hay diferentes modelos y hay diferentes posturas. Me da la impresión que sobre este tema hay que seguir discutiéndolo en base a la evidencia de lo que muestran en diferentes lugares. No hay una sola forma de encararlo, pero necesariamente hay una necesidad de fortalecer la relación entre la dimensión de la ciencia y la educación y la dimensión disciplinar, independientemente del modelo universitario que se tome en cuenta. Y por último, me parece que hay un tema que surgió bastante claro, es la importancia de las evaluaciones. Varios de los colegas han puesto el eje en la mirada de la evaluación. Y alguien dijo, las evaluaciones ordenan el sistema y fijan prioridades. Y eso creo que resume la idea que está detrás de este concepto, la necesidad de continuar la participación internacional en las evaluaciones de aprendizajes, y también se habló de que no solo la evaluación es lo que se hace externamente al sistema educativo, sino que el sistema educativo ha avanzado fuertemente en mecanismos de evaluación formativa que hay que potenciar y avanzar seguramente hacia el futuro. Yo creo que, resumiendo, pues me parece que en estos 8 puntos
mirada sistémica del sistema educativo. Repensar el sistema educativo implica fortalecer la escuela, articulación de políticas sociales, cambios de estructuras, ciclos básicos, marcos curriculares unitarios, mirada en los procesos de aprendizaje, transversalizar el trabajo en la educación y recrear su relación entre educación y trabajo, valorar y considerar la profesión docente en su globalidad como asunto societal y no solo educativo, y las evaluaciones como ordenadores del sistema y la fijación de prioridades. Creo que son me puedo equivocar, pero creo que son los puntos que han quedado en la cabeza. Gracias. Bueno, de acuerdo a lo que señalado por el programa, me toca a mí cerrar este evento. Yo, en primer lugar, voy a agradecer a la UNESCO, a la UNICEF, a los moderadores, a los panelistas. Quiero resaltar el excelente nivel de todos ellos y me parece que eso es un orgullo para el país y es algo que nos debe dar la satisfacción de que no estamos desnudos en este aspecto, sino que tenemos un grupo de apoyo realmente importante y confiamos que a partir de ello se puedan generar una cantidad de transformaciones. También quiero agradecer a las autoridades de las cámaras por el apoyo que nos dieron al grupo organizador, agradecerle al grupo organizador que sin duda todos ellos trabajaron bastante más que yo, y también a los funcionarios de las distintas instituciones que realizaron una tarea ciclópea para que esto pudiera concretarse. Las empresas o los empresarios o las cámaras tenemos una preocupación con respecto al tema de la educación que no es nuevo. Nosotros el año pasado organizamos otro evento que tuvo menos impacto que este, donde participaron los profesores de Armas, Da Silveira y Zapelli. Y en ese momento tuvimos reunidos con el doctor Operti, quien nos señaló la posibilidad de organizar este evento, nos dio todo el apoyo y realmente se ocupó mucho del tema hasta que logramos tener su presencia física acá, que no es una cosa sencilla, porque él anda por todo el mundo. Ustedes vieron todos los aportes que él hizo en cuanto a resaltar qué es lo que está ocurriendo en este mundo globalizado. En segundo lugar, es muy bueno rescatar los puntos de coincidencia que ha habido entre los distintos disertantes, y no me voy a extender sobre ello porque Renato ya lo hizo y los moderadores también lo hicieron en su momento, pero es realmente muy bueno que los técnicos que han participado acá a título personal, pero que representan a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, tengan tantas coincidencias. Sí quiero resaltar algunos temas. Nosotros estamos, profundamente comprometidos o dispuestos a colaborar en lo que seamos útiles con respecto a aumentar el nivel de conocimiento de nuestros estudiantes, con respecto a incrementar la educación de nuestros estudiantes y con respecto a aumentar la cultura de los mismos. Es importante para nosotros que se haya resaltado el valor de la familia. Nosotros somos firmes partidarios de que la familia tenga un rol protagónico en todo este tema de la educación. Y también estamos muy satisfechos en la vinculación que se ha hecho entre la educación y el trabajo. Creo que son dos conceptos que van de la mano y rescatamos el concepto que se manejó acá, que no esperemos todo de la escuela. Es decir, esto es una responsabilidad de todos y donde el ejemplo que demos todos realmente es lo que nos va a llevar a que haya una sociedad que aprecie los valores y que tenga, digamos, esa cultura republicana que los uruguayos, de la cual los uruguayos nos sentimos orgullosos. Coincidimos totalmente en el prestigio que deben tener los docentes. Esto no es algo nuevo, esto es algo importantísimo. Yo creo que en su momento ha habido una visión prestigiosa de la actividad docente y que eso ha ido cayendo con el correr del tiempo.
Eso hay que revalorizarlo y eso es realmente muy importante. Y por supuesto que consideramos que todas estas ideas, todos estos diagnósticos, todos estos proyectos, todas estas inquietudes, hay que implementarlo, hay que ejecutarlo. Nosotros la idea que tenemos es seguir trabajando en esto, para lo cual, de lo que se ha hablado en este evento, vamos a formar un documento y ese documento se lo vamos a hacer llegar a los candidatos a la presidencia cuando existan esos candidatos y intentaremos armar una reunión también para discutir con ellos mano a mano a ver qué piensan de esto y si están dispuestos a implementar las ideas que sus técnicos, digamos, propician y que muchas veces por el mal hablado costo político no se instrumentan. En ese sentido, la idea nuestra es seguir profundizando, volver a agradecer a todos los participantes y en especial agradecer al público que nos ha acompañado con tanta atención en un tema, por cierto, muy complejo. Así que muchas gracias a todos y seguiremos adelante. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.